¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos al área de educación religiosa. Les habla la profesora Silvia de Linda Rioja Quispe. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la pérdida de la gracia con Dios? Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema, cómo estamos perdiendo la gracia con Dios, ¿sí? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer un hecho de vida, ¿ya? Y a la cual quiero que estén muy atentos, ¿sí, jóvenes? Dice: si una persona tiene fiebre, dolores de cabeza o sueño, es necesario saber de qué enfermedad adolece. Si no conocemos cuál es el origen del malestar, el médico no puede recetar nada para curar al enfermo, ¿verdad? De la misma manera, para responder a la existencia del mal en el mundo y en la realidad humana, es indispensable buscar su origen y su causa. Muy bien. Tenemos que ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Porque si no el doctor, este paciente no le dice nada, no va a poder saber qué tiene. Igual también nosotros tenemos que ver la causa o el origen de esta pérdida de la gracia con Dios. O sea, ¿por qué existe el mal? Primera pregunta, jóvenes, de acuerdo a nuestro hecho de vida. ¿Por qué existe el mal en el mundo creado por nuestro Padre Dios, que es bueno y lo hizo todo bueno? Porque si nos acordamos, ¿no es cierto?, en nuestras clases anteriores, habíamos visto la creación y todo estaba bien, todo está bonito. La creación, los seres vivos, nosotros, administradores de la creación, todo ok. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué ocurrió, no? Con Adán y Eva y con Caín y Abel. ¿Qué pasó? ¿Qué actitudes tuvieron? Exacto. ¿Qué fue lo que rompió esta armonía? Algo pasó, ¿verdad? Claro, observamos pues que en la soberbia, el orgullo, el querer ser mejor que otra persona, la falta de humildad, ¿no? Y la otra persona, el Caín, ¿qué pasó? Era celoso, era egoísta, ¿no? Muy bien. No quería que Dios tuviera pues cierta apreciación con su hermano Abel. ¿Qué es el pecado, jóvenes? Es toda ofensa libre y consciente del hombre a Dios, que es nuestro Padre, que Él es infinitamente bueno y que nos ama como nadie nos amó. Es un acto libre y voluntario que tenemos nosotros contra el amor de Dios. Y ese ir en contra del amor de Dios va en contra de uno mismo, al prójimo y a la naturaleza, ¿sí? O sea, esa actitud que me lleva a mí el pecado es una actitud en la cual va en contra de mi persona, en contra de mi familia, que es mi prójimo, en contra de la creación y por obvias razones sabemos que en contra de Dios. Dios no es el autor del pecado, es el hombre que no sabe utilizar su libertad, esa libertad que nos ha dado de comer o escoger en un comienzo, podíamos comer de todos los frutos. Sin embargo, ¿a dónde nos fuimos? Donde no debíamos, ¿no es cierto? Las causas son el egoísmo, como hace un momento lo mencionamos y lo vimos en uno de los personajes de la clase pasada, ¿verdad? Es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Córrete del pecado, ¿no es cierto? No caigas en tentación. Continuamos. Hay tipos de pecados, que son dos. La primera es el pecado original o adquirido. Se llama así porque fue el primer pecado que se cometió y del cual es el origen de los demás pecados. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias que originó esto? ¿Se acuerdan? Adán y Eva perdieron la amistad con Dios. Venimos al mundo privados de la gracia y de la amistad con Dios. Desde ese momento el hombre queda inclinado hacia el mal. Pero depende de nosotros no caer en tentación. El pecado original se transmite a todos los hombres. ¿Y qué cosa borra ese pecado original, jóvenes? Lo que borra ese pecado original que tenemos y nacemos todos es el bautismo. Eso nos borra ese pecado. Así de sencillo nos borra eso. ¿Mm? Ahora pasamos con la segunda, el segundo tipo de pecado. ¿Cuál es el segundo tipo de pecado? Que lamentablemente ocasiona la ruptura con Dios, con nosotros, con los demás y con la creación.
es el pecado personal, de las cuales vamos a ver como tres, ¿ya? ¿Qué es el pecado personal? Es un acto que cometemos cada uno de nosotros, también de manera libre, de manera voluntaria, que va en contra, como hace un momento les dije, de Dios, de nuestro prójimo y de todas las personas que es toda la creación, ¿no? Ahora, estos pecados no son iguales, ¿ya? Se mide de acuerdo a su gravedad, ¿ya? Y puede ser mortal o venial. Vamos a ver el mortal. El mortal es un pecado que produce el hombre y da una muerte espiritual, es decir, un alejamiento total con Dios, ¿ya? Es un alejamiento en la cual, pues, me niego totalmente, no me acerco y ni me acuerdo, pues, me alejo completamente con él. Y obvias razones, me alejo también del hombre, ¿no? De la persona que está a mi lado. Es más, ni me interesa el dolor o el sufrimiento de la otra persona, como por ejemplo, las personas que salen a robar le quitan el celular a una persona y como no les quiere dar el celular o lo que quieren robar, o porque simplemente se les ocurre, les quitan la vida. O sea, ellos ya no tienen ni siquiera amor propio porque saben que a cometer ese acto, según nuestras leyes, pues va a ir a prisión, ¿no? Pero ni eso le interesa, ni mucho menos la vida de la otra persona. Pecado venial. Son las personas que van en contra del amor de Dios, pero no nos priva esa amistad con Él. O sea, sí nos acordamos de Él, estamos con Él. ¿Y saben por qué? Porque este pecado mayormente sucede cuando no hay pleno de nuestro conocimiento. O sea, no sé qué realmente es pecado. Por ejemplo, yo antes no sabía que decir por Diosito, te lo juro, por Diosito, es un pecado porque va en contra del primer mandamiento, ¿no? Y sin embargo, cuando tú no lo sabes, pues es un pecado venial, ya que tú no tienes conocimiento de ello, ¿ya? Pecados capitales. En los pecados capitales se llaman así, ¿por qué razón? Porque son orígenes de otros pecados, de otros vicios, como la soberbia, la avaricia, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza. Pero ¿saben cómo se pueden vencer estos pecados capitales? A través de las virtudes, como es la humildad, la generosidad, la mansedumbre, el amor fraterno, castidad, templanza y diligencia. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? ¿Sí? Vamos a ver qué son los pecados capitales, qué nos origina y cómo podemos combatirlo y no caer en esos pecados. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. El pecado nace poco a poco en nosotros. En este tiempo de pandemia hay actitudes que nos llevan a grandes pecados si no lo cortamos a tiempo, jóvenes, como los pecados capitales, ¿ya? Y como los que hemos mencionado hace un momento. Nos tienen así como este dibujito, atados, ¿no? Encerrados, encadenados a ese pecado. Ahora, ¿cuál será nuestro reto? Tenemos actitudes que me hacen caer en pecado y que me alejan de mi familia, como por ejemplo, le respondo de mala manera a mis padres cuando me corrigen. Me cuesta realizar mis responsabilidades en mi hogar. Soy exigente con mis padres para comprender que ellos no me pueden comprar lo que yo quiero. Soy exigente con mis padres para que me compren, ¿no es cierto? Sí o sí. Siempre creo tener la razón y no escucho el consejo de mis padres. Me burlo de todos, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, no sé, me río en vez de tomar cosas serias cuando realmente lo necesitan, ¿no? No comparto con mis cosas con mis hermanos, ¿no? No quiero compartir con ellos, creo que es mío y no le quiero dar, o no le quiero apoyar, o no le quiero ayudar. Y soy irresponsable en mis estudios. Ahí yo caigo en pecado. Son actitudes que lamentablemente caemos varias veces, todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner al otro extremo? ¿Cuál va a ser nuestro reto? Vamos a cambiar todo ello. Mi actitud que me va a ayudar a mí a no caer en pecado. O sea, aquí en esta parte que están en blanco, ustedes lo van a completar, pero ¿cómo yo voy a cambiar esa actitud para no caer en esas actitudes negativas que me lleva al pecado? ¿Sí, jóvenes? Muy bien, entonces no olviden nuestro reto, que todo lo que estamos viendo ahí en la fila de lo que me hace caer en pecado, cómo yo lo voy a cambiar a no caer en pecado, cómo yo voy a evitar todas esas malas actitudes. ¿Sí? Ese es nuestro reto del día de hoy. Muy bien, jóvenes, espero que todos seamos agraciados con Dios, que estemos en gracia con Dios y luego no digamos, perdóname Dios, y luego cometer el mismo pecado, perdóname Dios y sigo cometiendo el mismo pecado, ¿sí? Hay que evitar eso, ya jóvenes, y darnos cuenta así de corazón que quiero realmente cambiar, ¿sí?
Muy bien, jóvenes, quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención prestada. Desde acá un abrazo fraterno y por favor, en este tiempo de pandemia, ayudemos a fortalecer nuestra relación con nuestra familia. No te olvides que Dios confía en ti. Cuida a tu familia, ¿sí? Y cuídate también tú, por favor, ¿ya? Dios está esperando que tú pues realmente le apoyes en eso, ¿no? Haz que prevalezca esa unión, esa fortaleza en tu familia y cuídense mucho. Sí, jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima semana en otra clase, ¿sí? Cuídense. Bendiciones.